en no venir con una historia desde chica. O sea, yo soy hija del corazón y siempre sentí la necesidad de buscar lo que no puedo encontrar, y mis papás que tengo, que son unos santos, me enseñaron mucho el dar al otro sin esperar nada a cambio, ayudar, así que, y eso es lo que le trato yo de transmitir también a mis hijos hoy por hoy. Me he entregado totalmente al pueblo. He colaborado con Parque, he estado al servicio del Parque, he estado al servicio de Prefectura Naval, después entré a la municipalidad y estoy trabajando actualmente. La mamé mucho de mi madre, sí, ella la verdad que siempre fue una persona muy solidaria, muy voluntaria. Uno se va haciendo, creo que uno a medida que va creciendo se va dando cuenta qué cosas son importantes en la vida. Bueno, yo en realidad soy voluntaria porque siempre me gustó ayudar anteriormente a lo del volcán. Ya volando la sonrisa está, pero se queja que no te quiere ver más. Y con poquita complicidad te desarman tres. La lluvia se transforma en carbón, tenida de gris, te escupe su color, sin despecho de que alguna vez todo fuera hermoso. Estábamos tomando mate, eran las 8:05, cuando hubo un movimiento del edificio. Y me dice Raúl, ¿qué pasa? No venía abajo el cuartel, y vino el otro, ese amarrón fuerte, y ahí lo sentimos. Está temblando, una angustia, una ansiedad, como decir, una incertidumbre que nadie sabía que podía llegar a suceder. Y cuando pasó lo del volcán, ese mismo día empezaron a pedir de la Casa de la Cultura que la gente que pueda donar harina o grasa para hacer tortas fritas para la gente que venía. Entonces cuando yo escuché, me voy con mi hija a donar harina y grasa, y en ese momento escucho que había mucho revuelto, la gente estaba muy nerviosa, y por los pasillos escucho a una persona que dice: ¿sabes que en el quincho de Gendarmería están haciendo una cocina de emergencia? Necesitan gente. Entonces yo no lo pensé un segundo y dije, voy a mi casa, dejo a mi hija y vuelvo. La primera semana me tocó estar como jefe de operaciones del comando de operaciones en el COE, y el punto era que inicialmente a este tipo de magnitud de emergencia no estamos preparados, ¿sí? Podemos organizar emergencias menores, pero este tipo de emergencia nos superó en mucho. Nosotros atajamos la primera emergencia, creo que fue las primeras 36 horas, con bomberos y nosotros y policía haciendo lo suyo, hasta que empezó a llegar la ayuda, empezó a llegar ejército, empezó a llegar, bueno, qué sé yo, un montón. Estuvimos 47 días sin luz, sin agua, sin nada, y con tantos animales en casa. Tenía mi caballo, mis 8 perros, mi familia, tenía que ayudar a mi marido para limpiar el techo. No podíamos ni alejarnos de casa, pues la verdad que no teníamos nada. Entonces, cuando explotó el volcán, me quedé justamente por todo lo que tengo y por la villa. No me pareció adecuado irme, así que no me pude acercar, en ningún momento me acerqué al CACS para ayudar, para poder hacer un relevamiento en la zona de las balsas, pero fue un trabajo que pude hacer puntualmente, sabiendo que no me iba a demandar mucho más tiempo, porque mi marido me necesitaba en casa, con todas las cosas que teníamos que hacer, de arreglar y tratar de buscar agua, venir a buscar provisiones al pueblo, etc. No se notó en ese momento tampoco, digamos, la clase social. Éramos todos iguales. Oh sorpresa cuando aparecía el intendente, apareció también el gobernador en una ocasión.
en la cocinita que estábamos nosotros, que eran prácticamente de 3x3, en un lugar diminuto donde estábamos cocinando, o que apareciera el capitán del ejército y te diga: yo soy el capitán tanto, y vos en ese momento nunca pensaste que ibas a estar al mando o a la ayuda de ellos, ¿no? Cuando siempre uno espera de ellos más que nada. En la época del volcán estuve en la radio de Diego Miralle, un gran amigo. Fue raro porque yo estaba en mi casa y estaban mis hijos todos, no sé si atemorizados, dándome tranquilidad, no sé, porque fue todo súper raro. Y de repente lo miro a mi marido y le digo: ¿estás vos? Cuidá a los chicos, yo me voy. ¿Cómo que te vas? No, yo me voy, no puedo estar acá. Acá no sirvo. Ya hay uno de nosotros. Afuera necesitan a alguien. Y me acuerdo que estaba una chica conduciendo un programa en la noche, Julia, y yo veía que no daban abasto, sonaba el teléfono y no daban abasto para atender, y yo digo: por lo menos para eso voy a servir. Era impresionante la cantidad de gente que estaba para comer. No había lugar para que todo se siente, porque los primeros días eran más o menos 500 personas que comían ahí. Entonces le dábamos de a grupos. Comía en grupo, se levantaba ese grupo, 10 minutos, 15 le dábamos para comer y se sentaba el resto, y así. Yo creo que fue lo mejor, porque yo me acuerdo que había gente que nos decía: chicos, los estamos escuchando dentro del auto los 5 juntos, los 3 juntos. Pequeña, se había juntado una radio, había encontrado una radio chiquita, y había 2 horarios en que todos nos juntábamos en la mesa del comedor, así, al lado, para escuchar la radio. Y era nuestra alegría, era al mediodía y a la noche antes de irnos a dormir, que nos íbamos a dormir muy temprano, pues sin luz, sin calefacción, sin nada, nos acoplábamos bajo el bolso a dormir y los escuchábamos a ellos. Era nuestra alegría de todos los días, y todo pendiente de llegó el horario de prender la radio. Fue muy largo, demasiado largo. Nunca uno se imaginó que iba a ser, pasó tanto tiempo. Fue muy difícil de entender lo que salió de ese agujero. Que nosotros tuvimos la suerte de que previo al volcán ya veníamos viendo un poco el tema ese. No se puede predecir, pero lo veníamos estudiando gracias a que Raúl nos hablaba mucho de ese tema. Nos fue charlando, reuniones previas, nos fue hablando de a poco, nos fue enseñando un poco el tema ese. Incluso en una de las reuniones trajo, yo siempre me acuerdo de eso, ¿no? Trajo un frasco de ceniza y todos nos pusimos ceniza en la mano y la tocamos. ¿No te acordás, Roberto? Sí, sí. Palpábamos la ceniza y esto fue como que lo fuimos asimilando de a poco, nos fuimos metiendo en la cabeza todo este tema del volcán. ¿Qué hacer en caso de que llegara a explotar el volcán? Lo intentamos transmitir a mucha gente, por ejemplo el tema de juntar envases, tenerlos ahí guardados. El grupo de rescate en su momento tenía a cargo todo lo que era el CEF número 7, donde se coordinó que allí vayan a parar todos los evacuados. Había un centro de evacuados en el lugar. Lo que era el quincho del gimnasio municipal de Barbayelata, el grupo de rescate lo tenía como base de operaciones, donde desde ahí coordinaban todas las tareas que había que cumplir. Y una de esas que recibieron esa noche era de tratar de mantener las vías de escape, digamos, de emergencia, tanto la ruta a Bariloche como la ruta a San Martín, el camino al puerto, la calle que va por detrás de Boulevard Quetrehue, y el camino hacia el EPEM. Eran, creo, las 5 vías importantes despejadas, porque más allá de que teníamos lluvia, teníamos arena, esa noche también teníamos vientos fuertes y empezaron a caer con toda la ceniza que tenían los árboles, empezaron a caer por todos lados, y empezaron más allá que ya teníamos cortada la energía, se nos empezaban a caer las líneas de media tensión, que era que después nos iban a dar digamos la posibilidad de que la mayoría de los barrios puedan llegar a tener de nuevo energía o comunicaciones. ¿Sí? Nos llegaban pedidos de ayuda de todo tipo, porque la gente, cada uno tenía su propia tragedia. Por ahí tenían un techito de una casa humilde que crujía muchísimo, hasta todo nos pasó. Nuestras casas también llegaron a un punto. Yo un día tuve que pedirle a los chicos, me fui un día hasta mi casa porque tenía una mascotita que atender, qué sé yo, a buscar o cambiarme algo de ropa, y el techo mío se me venía abajo, crujía un montón. Cuando llamé, en un ratito fueron todos y limpiamos, y así era, llamados permanentemente, que llegó un punto
que tuvimos que ponernos, que fue fea la decisión de decir, bueno, no podemos seguir haciendo esto porque hay no sé cuántas casas habrá en la villa, 4 o 5 mil casas, no podemos limpiar el grupo nuestro todo. Fue una vuelta que se cortó la luz y vino, no me voy a olvidar nunca, de un personaje muy conocido acá en Villa Langostura, que llegó con un grupo de electrógeno y llegó con nafta en pijama. Había una señora que se le había venido abajo la casa por la volcánica. Entonces, vamos a ver cuál era la casa. No sabés lo que era la casa. Era una... Así era, mira, de esta altura era. Ahí vivía con 2 hijos. La teníamos nosotros en el centro de evacuado. Entonces fuimos a ver lo que era la casa. Decidimos hacerle una casa, en pleno lío. Hacerle una casa, pero no una casita, le hicimos una casa. O sea, habitación de 4x4 o más, cocina, comedor, con piso, techo, paredes. O sea, gracias a que el COE nos dio chapa, cortamos árboles caídos que habían caído por la misma tormenta, motosierra, todo el mundo laburando. Entre que laburábamos en otras cosas y después, rato libre que había, nos íbamos a hacerle la casa. Y viene Juan Montesino corriendo a avisarnos que había alguien en el que ya había llegado todo el rumor a bomberos, que había alguien que había salido a decir que había un terremoto. Que armáramos los bolsos, los que estábamos en la radio y saliéramos. Nos miramos, justo se había cortado la luz, entonces eso era una charla interna en la radio. Nos quedamos mirando todo y dijimos, ¿qué hacemos? Yo tenía a mis 3 hijos en mi casa, chiquitos, y mi marido. Y me acuerdo que ese día del megáfono fue cuando caía como cemento, porque llovía y la arena que te caía. Yo me acuerdo que no pude salir de mi auto y tuve que salir caminando, que me acuerdo que de mi casa, que es en el 11, a la radio no era nada, pero se me hizo interminable la cuadra. Y me acuerdo que de vuelta me desorienté de la desesperación, porque creo que fue la primera vez que me dio miedo. Y fue que dijeron, bueno, que este personaje había salido a gritar, que en realidad fue toda una falsa alarma, gracias a Dios, porque todo el mundo se sabe, o sea, dentro de lo poco que sabemos, yo por él sé muy poco, sé que un terremoto no se puede predecir. Creo que aprendimos de estas cosas es poder generar un sistema de comunicaciones mucho más cerrado para la parte de la gente que trabaja en emergencias. Y otro es que es muy necesario que la comunidad esté muy bien informada de todo lo que está pasando, ¿sí? Vino mucha gente afuera, muchos canales de televisión, y la mayoría le decían no, porque los primeros que actuaron fueron los chicos de bomberos o el grupo de rescate. Entonces tuvimos la suerte de que muchos periodistas fueron a vernos a nosotros y a hacernos entrevistas. Entonces como que nosotros también le contábamos la otra historia de acá del pueblo. Pues, por ejemplo, un caso muy anecdótico, digamos, fue el caso de Teo Carmoney, que él vive en el Cerro Bayo hace años, estaba solo, y nosotros íbamos, le ayudábamos, llevábamos mercadería, le arreglábamos su casita, íbamos día por medio, le llevábamos agua, colchones, abrigos, lo que sea. Y un día le dijimos a un periodista si se animaba a ir a hacer una entrevista, y estábamos con las dudas a ver cómo Teo lo iba a recibir. Y nos sorprendió increíble, pues él contó todo y fue muy espontáneo, contó sus 2 anécdotas del terremoto del 60, cómo vivió esta, y para él era algo natural, digamos, que no lo sorprendió, si bien lo sorprendió, digamos, pero no fue tan como a la gente que por ahí que no es nativa de acá en la villa y que vino y lo primero que hizo fue cargar nafta y me voy. También me tocó salir y tratar de cubrir parte de las emergencias, porque salíamos en grupitos de 4 o 5 con los vehículos particulares que teníamos, porque no tenemos unidades, pero siempre pusimos a disposición nuestros vehículos para eso, y salíamos con motosierra, machete, y íbamos recorriendo estas 4 o 5 vías de escape, y cuando volvíamos sabíamos que se nos volvió a caer otro árbol. Nos contactábamos con el EPEN, le preguntábamos si teníamos energía en la zona, despejábamos el área, sacábamos los cables caídos al costado de la ruta, y en un momento dado de 3, 4 de la madrugada, hay momentos que no podíamos ni transitar con el vehículo porque era tanta la arena que caía con el agua
que no podíamos hacer andar los limpiaparabrisas de los vehículos, así que directamente abríamos el vidrio y pasábamos la mano por el parabrisas para poder mirar tranquilo y no correr mayores riesgos de lo que ya estábamos corriendo en ese momento. Creo que esa noche fue una de las más. Esta historia se cerró en diciembre del año pasado, que nos fuimos al volcán. A mitad del año pasado empezamos a organizarnos, a tratar de poder conseguir una fecha específica y decir, bueno, en tal momento nos vamos todos para allá, porque había que pedir los permisos del trabajo de cada uno de nosotros, buscar un fin de semana más o menos acorde al clima. Subimos hasta la zona del volcán Puyehue, desde el fondo del Caulle al volcán Puyehue, una tarde de viernes, ¿no? Algo así, ¿no? Una tarde de viernes, con un atardecer maravilloso, pudimos llegar hasta el refugio volcán y nos dimos cuenta que a la altura de 1800, más o menos, que está el refugio, había muy poco material, apenas un poco de ceniza y nada más. Y eso que estábamos a pocos kilómetros del cráter del Caulle. Esto orientado más hacia el sur, digamos, del cráter del volcán Puyehue. De ahí al día siguiente, cuando empezamos a ver el amanecer, pudimos observar que hay como una línea en la ladera del volcán Puyehue donde nos marca más o menos todo lo que fue la erupción en sí. De la mitad de la línea de ese volcán hacia donde estábamos nosotros, hacia abajo, había muy poco material, y de hacia arriba se marcaba perfectamente el cambio de color gris a un verdecito más hacia abajo, ¿no? Qué cantidad de material cayó en ese lugar, increíble. Los tamaños que vimos, las acumulaciones, las alturas. Y ahí pudimos ver el nuevo campo de lava que se generó después, digamos, de la salida de cenizas. Y que todavía se encuentra en un leve movimiento de adaptación, ¿no? En todos los eventos de catástrofe natural siempre salen la miseria y siempre salen las buenas cosas. O sea que yo creo que en esto salió todo lo bueno. Lo más lindo que se vio Villa La Angostura toda unida. Eso fue lo mejor. El que realmente ama esta villa no solamente la ama por la belleza de la naturaleza, la ama por otra cosa. Y además creo que es sensacional haber vivido un momento en la historia, qué sé yo, algo para contar a los nietos. Son esas cosas que fue historia, es historia. Yo diría que si llegara a pasar otra vez, ojalá que no sea un volcán, pero pase lo que pase, la gente ya va a estar concientizada y va a seguir ayudando como lo ha hecho hasta ahora. Realmente muy positiva. Ahí se ve la solidaridad que hay entre todo este bendito pueblo. Yo había llegado hace poco a la villa. Creo que esto te obliga a tener raíces, porque siempre me voy a acordar de mi casa, del patio, de la casa que siguió a esa, tener que sacar toda la arena y sentir todo ese laburo encima tuyo, aparte de todo lo que hicimos con el volcán, con la ciudad. Y eso hace que vos te sientas más parte de la ciudad, o sea, es como ganarte ese lugar a pala, a fuerza de pala. El volcán no explotó porque sí, un día para otro, ¿sí? Hay todo un proceso previo, y eso se dio casi 2 años anterior al evento. Esa información se iba entregando a la comunidad, pero siempre hacemos oídos sordos cuando no nos toca, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es donde la comunidad como en sí debemos prestar más atención a las informaciones oficiales. Así que ha sido para mí netamente positivo en ambos casos, ¿no? Institucionalmente y como comunidad. La etapa, digamos, del volcán, la caída de ceniza y un poco de arena, todavía alrededor en las montañas todavía sigue quedando ese material, y poco a poco ha ido bajando los sedimentos por los cauces, y un poco el trabajo de nosotros también es ir relevando esos cauces y ver cómo año a año se van limpiando, y el problema más grande por ahí es que ocasione algún dique o que haya algún temporal grande de viento y sea un problema para la localidad, ¿no? Si bien por ahí el municipio necesita a alguien que haga ese trabajo, a nosotros nos ofrecimos para hacerlo, y bueno, a su vez recibimos un aporte monetario que es mínimo, pero a nosotros como institución y en este momento que estamos construyendo la sede es muy importante y es grande, ¿no? A nosotros
cada evento que hacemos para recaudar fondos, ya sea 1 peso, 100 pesos o la colaboración de los socios o de cualquier persona, nos sirve mucho eso. La localidad en sí se ganó ese día, ¿no? Porque todo el trabajo que realizaron tanto las instituciones como los vecinos de la localidad fue algo increíble. Yo creo que hay otros lugares, otros países, por ejemplo Chile, que ha pasado otros acontecimientos y lo han tratado de trabajar de otra forma. En cambio, al ser un pueblo chico, se vio mucho la humildad y la honestidad por ahí de cada vecino y las ganas de trabajar y de salir adelante en todo este lío, ¿no? El Día Voluntario para mí creo que es necesario para que año tras año volvamos a recordar aquellos momentos vividos. Creo que nos vuelve el recuerdo de etapas críticas de nuestra vida, ¿sí? Más allá de ser un evento histórico, necesitamos como comunidad poder tener este día para que toda la comunidad de Villa Langostura pueda entender que nos puede volver a ocurrir, ¿sí? Así que conmemorar un día como este es muy valioso.